Que uno solo aparezca en televisión arrepintiéndose. Eso es alentador. Mira, te tengo una buena noticia. Tenemos al mismísimo José Daniel Ferrer en línea desde Cuba. José Daniel, un gran abrazo. Está conmigo aquí Jorge Luis García Pérez Antúnez. Hace un rato hablé con tu hermano y estamos admirados y respetando el coraje con que has salido, con que te pronuncias. Así que bienvenido, todo Miami te está escuchando. Buenas noches. Un abrazo, José Daniel. Oye, buenas noches, un fortísimo abrazo para ti, Juan Manuel, un abrazo para Antonio, que es mi hermano, y le aprecio muchísimo, también a ti, a todo el equipo de trabajo, a todo el exilio patriótico, a todos los cubanos y no cubanos que no se rinden en la lucha por la libertad y que saben que en Cuba hay una terrible y criminal tiranía que hay que combatir y que hay que derribar para que el pueblo cubano recupere su dignidad, sus derechos y la prosperidad que bien se merece todo nuestro pueblo. Ahora, ese tiempo que tú estuviste aislado, donde tengo entendido que incluso en celdas contiguas no permitían a nadie, ¿cuánto fue ese terrible espacio de tiempo? 3 años y 4 meses, no en celda continua, no había nadie, bueno, estaban vacías esas celdas contiguas, pero si yo salía al patio, cuando me permitieron salir al patio, ningún preso de los 2 destacamentos, como le llaman, que estaban cercanos a ese patio podía asomarse a decir, a la reja, a la ventana, a lo que daba visibilidad hacia donde yo estaba, porque el que se asomase podía ser golpeado, podía ser trasladado a otro destacamento, podía perder visitas y podían castigarlo de 1000 maneras. Nadie podía hablar conmigo. Los guardias tenían miedo a hablar conmigo. Yo tenía que sacarles las palabras casi de manera forzada, muy temeroso, con un miedo a una cámara de vigilancia que tenían cerca para precisamente intimidar y controlar a los guardias, a los médicos que trabajan en el penal, a todo el personal que pudiese intercambiar conmigo. Era como que hablar conmigo significaba que podía caerse la venda o el miedo o el terror con que viven y que eso era peligroso para el régimen, para la tiranía. ¿Y qué buscaban con eso, ese aislamiento tan brutal? Bueno, mira, me hacían con ese aislamiento tan brutal un reconocimiento que les agradezco mucho. Me temen y eso, que una tiranía tan abusadora, tan criminal, tan perversa, le quema la voz a las palabras de un ser humano, eso créeme que es como obtener el Nobel de la Paz. Y no podían disimular el miedo a lo que yo pudiese escribir por el hecho de que me tuvieron 14 meses sin permitirme un lápiz o un papel en la celda. No me dejaban pasar ningún trozo de papel, ningún lápiz, porque decían que no, que eso estaba terminantemente prohibido. Más en los primeros meses me prohibieron también, estuve sin comunicación. Luego me la tumbaron, estuve protestando por todas las condiciones extremas a que me sometían y por esto de no tener papel ni lápiz, entre otras cuestiones, ¿no? Y me pasé casi 6 meses sin comunicación, sin visitas, sin nada. Ahora llevaba desde el 2022, desde el principio de marzo del 2022 hasta diciembre del 2024, estamos hablando de 1 año y 9 meses, sin llamada telefónica, sin comunicación con la familia, sin visita. 1 año y 9 meses que no pude ver a mi hijo pequeño, no pude verlo nunca en todo ese tiempo, ¿no? Golpiza, 2 veces me golpearon brutalmente, tengo secuelas en las vértebras de la región lumbar, tengo también en el rostro, a veces se me altera una parte cercana al pómulo izquierdo por una pateadura que me dio el jefe de la prisión después que me habían golpeado más de 6 guardias, me habían dejado en el piso que apenas podía moverme, me pateó estando en el piso, sangré muchísimo de la nariz. Ahora el 18 de noviembre otra golpiza, aunque tengo todavía secuelas en el brazo derecho por esa golpiza. Es decir, aislamiento, golpiza, acoso de todo tipo, para que yo no pudiese influir en la población penal, comunicarme con los presos del 11 de julio, que hay varios ahí en Mar Verde, para que no pudiese comunicarme con los guardias, que hay varios guardias que no disimulaban su simpatía, y que cuando lograba yo sacarle algunas palabras, no dejaban de decirme cuánto deseaban que Cuba cambiase también por la situación crítica en que están viviendo ellos y sus familias, sus vecinos y el pueblo en general, la nación en general.
pero sí hay muchos guardias sádicos, instrumentos al servicio de la policía política que te golpean y si tienen que matarte, te matan sin, la más mínima preocupación de conciencia porque ellos hacen lo que le ordenen, aun cuando estén pasando hambre, miseria y vivan como perros, no como seres humanos. Ahora, aquel 11, ¿tú te acuerdas de eso, Antunes? El 11 de julio, cuando a ti te arrestan y están las imágenes que vas caminando, incluso con tu hijo, tú no llegas ni siquiera a las manifestaciones. Ellos no te hicieron... Yo no pude. Ajá. Yo no pude ni siquiera burlar la vigilancia extrema que tenían aquí en mi barrio y la cantidad de agentes que salieron detrás de mí y de mi hijo. Nos detuvieron cuando tratamos de burlarla por otras calles. Cuando salimos, después de despistarlo, andaban como locos buscándonos y lograron localizarnos y nos detuvieron de inmediato. Yo no pude llegar a las manifestaciones. Yo ese día estaba enfermo, con fiebre, e incluso había tenido un sangramiento, parece que por problemas de la úlcera, vómitos, pero no podía quedarme en mi casa encerrado sabiendo que por fin un número considerable de cubanos habían salido a las calles a protestar contra la opresión, el hambre, la miseria, la crisis profunda que la dictadura le impone a todo el pueblo cubano. Y por eso salí a pesar de mi estado de salud. Inmediatamente nos detuvieron y para el centro de tortura de Versalles y de ahí, bueno, luego de un mes para la prisión de Mar Verde, con todo lo que ya ustedes han publicado y conocen. Es decir, a ti no te hacen un nuevo juicio, a ti te ponen a terminar de cumplir la condena de la Primavera Negra, ¿no? No, a mí me ponen a terminar de cumplir los 4 años y medio que me fabricaron en el 2019, cuando inventaron toda una historia de que supuestamente yo había golpeado a un provocador que ellos nos infiltraron y que lo había secuestrado, que lo había privado de libertad, según ellos. Y eso fueron 4 años y medio que me impusieron en una farsa judicial en principios del 2020. Me habían detenido el 1 de octubre y esa farsa judicial, si mal no recuerdo, fue en febrero. Pero después de 6 meses en prisión, me cambian la medida de prisión con internamiento por prisión domiciliar. Yo lo rechazo y le dejo claro que yo no voy a cumplir ninguna imposición de ir a firmar a un tribunal ni de cumplir con ninguna regla. Seguí manifestándome varias veces en la calle, protestando, me amenazaban siempre que me iban a revocar la medida de prisión domiciliar por prisión con internamiento, con todo lo que ello implica. Siempre le dije, lo pueden hacer cuando quieran, a mí no me preocupa, mientras haya dictadura en Cuba, a mí lo mismo me da una prisión que la calle, decía Henry Thoreau, en una nación donde se violan de manera flagrante los derechos elementales de la persona. El mejor lugar para un hombre honrado es precisamente la prisión. Así que eso no me preocupa. Ahora, bueno, sacando, discúlpame, en julio, sacando la cuenta, sí, esos 6 meses, más los 3 años y tanto y 4 meses, ¿no? Más o menos. Ya no, 3 años y medio exactamente. O sea, tú tenías que haber estado en libertad antes, ¿no? Ya. O sea, suman 4 años, más el año y medio, más el año y 3 meses que habían pasado, que yo había pasado en mi casa, ya mi sanción expiró en abril pasado. Eso según ellos, en una respuesta que le dan a Manuel Cuesta Morúa por un recurso de habeas corpus que interpuso hace unos meses, el día 11 de diciembre pasado me entregan en la prisión la respuesta que ellos le dan a Manuel Cuesta Morúa y dicen que como yo no cumplí con los requisitos de la prisión domiciliar durante ese año y 3 meses, ellos no lo contemplaban y yo tenía que cumplirlo en prisión. Pero aquí cometen otra de las tantas arbitrariedades y violaciones a sus propias reglas, ¿no? Y es que si yo no cumplía con esa regla, ¿por qué no me revocaste al mes o a los 2 meses de darte cuenta que yo no cumplo con tu regla porque no me da la gana, atenta contra mi dignidad, contra mis derechos como ser humano? ¿Por qué esperaste 1 año y 3 meses para enviarme a prisión? Así que la culpa es tuya. Si no te diste cuenta antes que yo no cumplía ni iba a cumplir con esas imposiciones. Ahora, si me permite la producción, porque tú hiciste un comentario de que cuando te sacaban al patio, te sacan solo. Tú sabes que yo vi eso en el Combinado del Este y yo quería invitar aquí con Ricardo Montero Duque y con Ramón Conte Hernández, que eran
brigadistas que nunca liberaron y que fueron los últimos, cumplieron 27, 28 años de cárcel. Y quiero, lamentablemente, que nadie lo ha cubierto, como un patriota como Ramón Conte muere aquí, murió la semana pasada, el lunes fue su entierro y prácticamente nadie lo ha cubierto. A ellos lo sacaban al patio y todo el edificio, ellos solos. Yo recuerdo que yo dije, ¿y esos dos que están caminando solos quiénes son? Porque se veían hasta más elegantes, ¿no? Se veía que eran hombres de otros tiempos. Quería aprovechar, ¿no?, ya que tú haces, para extenderle nuestro pésame a la familia de Ramón Conte y invitar a su compañero de tantos años, a Ricardo Montero Duque, que yo creo que tiene casi 100 años de edad, 97, sí, 98, y todavía está claro de mente, ¿no? Claro, sí. A venir aquí a contar esa historia poco conocida de los prisioneros de Bahía de Cochino que no liberaron, los que fusilaron y los que murieron en prisión, que es una cosa terrible. José Daniel, si te puedes quedar, ¿no?, si la censura y la telefonía y el Texas lo permite, pues con nosotros un poco más. Estamos hablando con José Daniel Ferrer, liberado hoy mismo o excarcelado, porque vamos a hablar de eso, no es libertad, lo han aclarado ellos mismos, y estamos aquí con nuestro hermano Antúnez también, que está esperando que a su hermano de sangre lo liberen en Cuba. Libertad para él. Volvemos.